muchas gracias por la presentación y muchísimas gracias a todos y todos por estar aquí, por tomar el tiempo de acompañarnos en esta mañana. Gracias a todo el equipo de organización de la FILEI también. Y bienvenidos a la presentación del libro Donde la naturaleza habla maya, explorando la península de Yucatán. Y me permito presentar al profesor Ismael Maimay. Shabele shkima kortia de shoye, teatun kaotique shirti me atbetaha, sao kawe chmaya, tushkuta yo kolkap, ushinshin baltal petlumillo. Este libro es uno de los productos del proyecto Comunidades y Montes Mayas de la Organización Internacional de Maderas Tropicales, junto con la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, la ENES Mérida de la UNAM, y la Comisión Nacional Forestal, gracias a los generosos fondos del gobierno de Japón. Como lo verán en el logotipo de nuestro proyecto, ahí está el guiño a lo japonés y pues claramente también a la cultura maya de la península de Yucatán. Y bueno, esta presentación se divide en dos partes. En la primera yo les voy a contar brevemente sobre el libro, y la segunda parte, que será muy interesante, va a ser sobre los desafíos de la traducción de este libro a lengua maya, y ahí pues tendremos al profesor Ismael contándonos con mayor detalle. La idea principal de este libro pues fue divulgar información básica sobre el territorio de la península de Yucatán, también conocido como el Mayab, y tiene dos versiones, español maya e inglés maya. Ahí en la pantalla pueden ver la cubierta del libro. Este libro consta de 11 capítulos y cada uno está escrito por colegas, investigadores e investigadoras que llevan muchos años trabajando los temas de los que escribieron. Y aquí les voy a leer rápidamente cuáles son esos capítulos. No les voy a spoilear mucho para que luego lo lean. Entonces, bueno, comenzamos con la parte de cultura maya y el ambiente, esa yo la escribí. Después está el capítulo de lengua maya, que el autor principal fue justo Ismael Maimay y yo también. El capítulo de clima lo escribió David Romero, de la ENES Mérida. El capítulo de cenotes por Iris Neri y Elia Escobar Sánchez. El capítulo de vegetación fue escrito por Luis Higinio Salinas Peva, Andrea Mariel Rodríguez Martínez y Ana Cecilia Valdés Lara, ambas alumnas también de nuestra escuela. El capítulo de humedales costeros fue a cargo de Carla Rodríguez Medina. El de playas y dunas costeras por Gaby Mendoza, que está aquí. Muchas gracias, Gaby, por estar acá. Lleva años y años estudiando las dunas. Bueno, no quería decir como tantos años, no tiene tantos años, pero tiene una carrera muy impresionante sobre eso. El capítulo de artrópodos por Miguel Ángel Pincus Rendón. El de reptiles por Carlos Yáñez Arenas. El de aves por Adriana Vallarino Moncada. Y el de mamíferos por Luis Higinio Salinas Peva y Adriana Vallarino. Entonces, como verán, estamos pues presentando el trabajo de muchísima gente. Las ilustraciones estuvieron a cargo de Miriam Pérez Ballesteros, y cada uno de estos capítulos pues fue traducido a maya por todo un equipo del que vamos a hablar un poquito más adelante. La idea de todo esto es que quienes lo lean está dedicado a la gente que vive aquí o que viene de visita, con el fin de que apreciemos más las especificidades y riquezas de esta península, ¿no? Y también pues proponemos algunas estrategias y recomendaciones para cuidar y respetar la región. Como había dicho antes, pues es un libro ilustrado por Miriam Pérez Ballesteros, fue traducido al inglés por Carlos Serva, y para la traducción a maya, que hablaremos ampliamente, pues es todo un equipo de traducción. También la revisión de estilo fue hecha por Nidia Juan. Y bueno, pues también acá les tengo que contar que el libro se encuentra en espera del número ISBN, todo es
este trámite con Indautor, que todavía tenemos que esperar un poco, pero cuando esté listo estará disponible para descarga gratuita en ambas versiones, español maya e inglés maya, en la página web de nuestro proyecto, cuyo QR pueden encontrar aquí. También lo pegamos allá al fondo y bueno, por ahí en nuestras redes sociales. Todo eso son formas de encontrar esos materiales que pues estarán disponibles para todos y todas ustedes. Cada capítulo ha sido convertido a una animación, un resumen animado. También está en español, en inglés y en maya, y ahí lo narran unos personajes que tenemos aquí, que es la ceiba y que es el pajaroto, que quizá luego reconozcan alguna voz cuando lo vean. Y bueno, esa parte pues la hicieron nuestros amigos Félix, Jenny y todo su equipo de Néctar con la parte de divulgación. También todo está hecho, la verdad, con mucho cariño de parte de todo este equipo. Es una visión que pues es solo una perspectiva, no es la única verdad, no es la única aproximación. Hay muchas cosas más que se podrían haber dicho sobre la península, pero esta es una propuesta, una propuesta pues. Y bueno, pues habiendo dicho esto, pasemos a la segunda parte para enfocarnos en la traducción a lengua maya, porque quiero decirles que fue bastante complicado. Y le paso el micrófono a Ismael para que nos cuente sobre eso. Malwani, hola tesis de Spotik que Saik Ohet Vil Basho Uchi Basho Bet Pahi. Ni kati sa tanile ni hola de Spotik el ti adi tu menga chua ile tu pacta imeya igual que mi tu tuklahe lupata ni bet que katut anente katak package de Spotik adi tu men tat anential hela hachuahile tu kulika cheka i sutentulakal ichmaya be yutukul mileti be shani tukul mitenka chichembale yo la tun ya utsibile tivilama tu pata ma tinsaya le betu laka tsole ya no kini lopshano kubu le bashta no suto lichmaya le betitune anchatunit anik wa masho kituklishan elo beitalo usutko ichmaya le tsibela masho kaol masho yo helo tsaylo beto be gatit ano ikati tsao ni ola el tiletio ichiletio be helo pata liwali ke ya tune untule Lorena Haukan titak pati usut kesiti chmaya ichiletsibo bet paha ulak untule Samuel Kanulia ulak untule Marleni Akepech yetel Lilia Haukan letile kantul yetel tingwete lot beta esto leti usut kesai ichmaya letsibo ba. Bien, quiero agradecer a Adi la invitación que me hizo, pues creo que miró un poco lo que hago y confió en mi trabajo. Espero no defraudarla, no haberla defraudado. Sí. Y la verdad es que la idea original, tanto de ella como mía, era que yo tradujera todo el material, por pensar, ¿no?, que tenga un mismo estilo, etcétera, ¿no? Todas estas ideas que a veces tenemos aquí muy encajado y casados con eso, ¿no? Pero pues por el volumen me di cuenta que no iba a poder hacer todo, además de que pues teníamos fechas de entrega, si no estaría aquí el material disponible. Entonces me vi en la necesidad de hallar un equipo de traductores, y entre los que son los que yo mencioné, Ichmaya, ¿no?, que son Lorena Hau, Samuel Canul, Marleni Ake y Lilia Hau. Lo resumo un poco para que no se nos duplique el tiempo, porque Adi tiene la habilidad de medir el tiempo, no sé si yo lo tenga, espero que sí. Entonces por eso estamos yendo como muy puntualitos, ¿no? Bello. El pato igual y tú le me ya cansa tu taza, me enseñó muchas cosas, ¿no? Y chilehelo igual y tú in wilik mak abete ubeta chen tu me juntul mak le tipsot que sai chimaya, no es tan indispensable que sea traducido por una sola persona. Igual y que helupata lo tune iliktun ujegelasi uiliktune ujegelasi bishutan le maya wakit anikulak mako. Nos permite pues mostrar la diversidad del idioma. Si invito a otros hablantes, y creo que es una gran oportunidad. Inkati watune tiatune hela anchatune animasho tum yang bash impactatio te capace kit angokata ko tunte usuto le tsibo usuto ichmaya. Ichilehelo masho tum o me llamó le tiesutano.
Sí, hablo del perfil común de quienes participaron, quienes tenían experiencia en la traducción, eso era un requisito, digamos. Mashotun, Sukutsibo, Mayashutsibo, Yolo, tienen un sistema de escritura malo, común, pues. Y Ulakshane, Masho Sinalieteletra. Sí, fue para mí muy importante que quienes participen en la traducción del español al maya sean nativohablantes del maya. Gente cuya lengua materna es el maya y el español sea su segunda lengua, como es en mi caso también, para que entonces asegurar tener una versión lo más maya pensado posible. Te haga Hokok Tomeo. Leticia no le macho shantara macho shanach. Hachkuyala no tan coble maya. Chabil Hokok te ukent anakobe tul le maya, ¿sabe? Entonces, otro punto del perfil es que sean hablantes con fluidez, sean hablantes que tengan alta competencia lingüística en maya, y les aseguro que estos que mencioné lo tienen. Pueden confiar en ellos, en ellas y en él. Mejor dicho, Lore, Marlene, Lilia, si las conocen, y Samuel, son gente que puede hablar todo el tiempo en maya. De hecho, solamente hablo en maya con ellos, por fortuna. Malo, porque puedo disfrutar de esa riqueza que tienen. Ulak bashanik atiwale letie tzip betaha kuchunul tung tushutal letie bisitila tile bichadi kutanil tialo tzita le maya beta tuhabil 1984 tsokolkat tsokhetsti uhabil 2014. El sistema que usamos parte de ese acuerdo tomado en 1984, ratificado en 2014. Chembale que shbeyo anchatu chikit an ichiton, ichilone anchak chik haipel aro. Tuvimos que tomar unos acuerdos. Tumen el bishusutik an Lilia, ulak bishubetik Marlene, ulak bishubetik Samuel, ulak bishubetik Lilia, ulak bishubetik Tem. Tenemos estilos distintos, lo cual es natural y qué padre que sea así, ¿no? Bashtun beta igual y contigo haipel bal. Ele ka tsina kotune yete letile. Habil 1984. Ulak bashi katala he wayana chaiku el tambahant viti español yang city que he bishutati le español. Entre los acuerdos que tomamos, parafraseo, no repito exactamente todo, y chilecano chao, entre las decisiones que tomamos, el acuerdo que tomamos era que si tomamos un préstamo lingüístico del español al maya, escriban con la ortografía de la lengua fuente. Es un acuerdo que tomamos. ¿Malo? Es decir, si ponían por ahí dunas, pues escriban dunas tal cual se escribe en español, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los acuerdos que tomamos, ¿no? Y este Ulak vale, a ver si no me estoy saltando las cosas, Ulak Bashat Meta, Tichile, el Anop Chao, Ka Anchakshanti, tío Be Utunkulile, Unatico, Le Pastano, ya la liche español, lo Zipatico, tu Ichmaya. Kau tu klobe el bal kashoko tu menu yet maya y luego kau tu klobe ba kashoko tiu chicho tiu nolo kanat ba, ¿sí? Otra de los acuerdos que tomamos es que la versión en maya sea entendible para maya hablantes, que cuando sea leído por maya hablantes sea comprensible, natural, lo más natural posible, y que si alguien le leyera eso a su nol, a su chicha, a su abuela, a su abuelo, que los abuelos comprendan esto, ¿no? Es uno de los acuerdos también que tomamos entre nosotros, ¿no? Bashulak, ulak bashat ala he, wayan upeba talane, mata kashi basha bete, to me yakine talamtana sutane, mata kashi bashkina bete, wayan sutigwa ma, wayan chiku pe uch bentan, wayan mahan ketano, wayan wali el bishiwa ulak bishi, master sutane, yano yantalo chik, tune el be. También acordamos que el traductor en turno, del capítulo en turno, en el momento que se vea una dificultad de tener que decidir si tomar el préstamo lingüístico, si usar un arcaísmo, un leologismo, o si tiene dos opciones, tres opciones para traducir eso, era parte de su responsabilidad tomar la decisión, como hablante que es. Lelobulak bashtun cha. Min ella pata igual que ichilemeyati betate no le katso kusu tutum le capítulos tu le hegelas macho kichachit kukaba oba tenebasti beta ture imansiki pakati tu winki le meyaho katso ki imansiki pakati tu winki le meyaho basti beta he imbeti kwa haipel kat chile tile tiob
igual y tío veo a hachisasi, a biyuyala, tu cajalo, o a kunat paja, bishanik, ¿no? Entonces la revisión que yo hice fue más bien de esta forma, de hacer una revisión global y de hacerles algunas preguntas a los traductores, traductoras y traductor, de si la versión que tenían en maya era entendible, que se preguntaran eso, si era natural, si era fluido. Esa es una, y lo que también creo que no dije Ichmaya, es que lo que yo procuré en todo momento, y me hubiese gustado que estén aquí, los invité, pero Chembale, Marlenie, Saban Quintana Roca, Chanach, así que de Saban no pudo venir, ¿no? Lilia, Miyam, Bashta, no Bentic, Peshan, Lore está en shock. Lore está ahora aumentando sus conocimientos, está llevando un posgrado, ¿sí? Y este Samuel Canule tiene tu caja, este Tatsio, así que no pudo estar, ¿no? Procuré en todo momento respetar el trabajo de los traductores, de no estarles cambiando, de simplemente hacerle algunas observaciones, comentarios, pero al final de respetar la decisión de ellos como profesionales que son, y yo creo que debía ser congruente con eso, de respetar lo que estaban haciendo, porque es también parte del acuerdo que yo les propuse yo mismo, ¿no? Yo mismo les propuse esto, ¿vale? Malo. Y chitutu la que le va a bastu uche incaniquia cachvar. Igual atesh upele incanique. Hilupatak subkestu upel bal ichmaya ma upeta chento menutul mak. Tu men le maya kutana titulaga lo petlu Yucatán kutana Quintana Roo kutana al Campeche mahach takali bistanikesh le maya. Le loma upeba kasi upeba kuyesi ayikali le maya. Aprendí, enfatizo, que no tenía que ser traducido por una sola persona ni por una sola versión, y que el idioma que se habla en toda la península tiene su estilo propio en los distintos estados, y en el interior de cada estado tiene su propio estilo, y que esa diversidad no era un problema, al contrario, es una riqueza que tiene el idioma de manifestar estas multiplicidades, digamos, ¿no? Bashulak, malo. Y chibalo tincana, ¿qué cosas aprendí? Malo tu claro, tu maku casi maya anigmaya kusutane. ¿No? Podríamos pensar que alguien que traduce, que enseña el idioma, que es su idioma materno, que estudia, etcétera, el idioma, pues como que no tiene mucho que aprender, al contrario, ¿no? Y quiero compartir algunos de los aprendizajes que yo tuve en el momento de hacer esta traducción y en el momento también de revisar la versión de las compañeras y del compañero. Y chiletiobe lela, le cati mansa impact Lilia. Kating wilahe kut antu yokol yalbet an kuyali ke ikel tu glatene hela mach no, ¿sí? Que de pronto cuando yo estaba revisando una de las traducciones, por ejemplo de Lilia, y vi que empleaba en maya la palabra ikel, y cuando lo miré, la verdad, siendo honesto, me quedé pensando un poco, ikel, como que es agramatical, pensé, ¿no? Basten, ahorita diré por qué. Tumen tinkahalek alik ikel lek ingtsaiktu uyumil wabashto pach. Cuando usamos con posesivo, esta palabra lleva el inalienable el. En mi pueblo no diríamos ikel, diríamos ik. Y voy a decir ikel cuando lo relaciono con algo. Uyik el kab, uyik el che, uyik el ha. Es cuando lleva el inalienable el. Chembale, Lilia, encima Ikel, pero Lilia tenía ahí Ikel. ¿Será que Lilia no sabe de esto? Pues no, es maya hablante. Helan, Chembale, Katik Paktashane, Lorena, Kuyalik Shan Ikel, Katik Paktashane, Samuel, Kuyalik Shan Ikel. También ellos hablan de Ikel. Bien, significa que el sufijo el ya se incorporó al sustantivo y ya se ha gramaticalizado. Y es un aprendizaje que tengo, es una variante. En aquellas comunidades la palabra ya no es ik, es ikel, ya el sufijo ya es parte de la palabra, ¿no? Y es un aprendizaje para mí fascinante. Lelo. Tuvimos un dilema de pronto, Kuyali Copten me preguntaba, ¿no? Como el nojoch traductor, como el que lo estaba coordinando, español. ¿Español o a castellán? ¿Castellán o a castellán? ¿Castellán o a castellantán o a castellantán? Tenía muchas opciones. Qué bueno, ¿no? Basti igual a ti, le tío. Esperaban de mí que les diga Yanawal Kesh castellán o Yanawal Kesh español. Les dije no.
igual a ti la tuve, bish uyala takaha. Bash kuyalik awet mayat anilo, leket anakum tu yoko le español, bash kuyaliko castellán o kuyaliko español. Le bash kuyaliko bletia tsae, tu mente cheti atali awe bishuyaliko. Entonces les dije, eso era una decisión, esa una decisión que tenían que tomar ellas, él. Que de acuerdo a cómo se usa en su comunidad, usan en su comunidad castellán, adelante. Usan en su comunidad español, que quedaba a su responsabilidad decidir eso, y creo que es parte de la riqueza, de verdad lo veo así, de la riqueza que podemos mirar en los capítulos que son traducidos por distintos autores, mayablantes, nativohablantes, como les dije, con competencia para traducir y para escribir el idioma, etcétera, y que podemos mirar ahí esa diversidad, entender que probablemente en Saban digan castellán y en Tatsiu a lo mejor español. Es un aprendizaje que nos deja eso. Lelo ichi ulakbal. Ulakbal shane tinguila shane. Igualitesh. Estoy alterando un poquito el orden, Creo que Adi, espero no ponerte nerviosa con eso, Adi, que Shiwamae, porque suelo hacer esto al parecer. Bueno, tulakal le pasho tu tsikbata le kat chio tu betaho le tío tite, no le pasti nunca ti le tío bo tit an tit zip ti WhatsApp tit anshan ti kiala mensajes de audio kuyalalo tulakal lo ichmaya. Lamentablemente se deterioró mi teléfono anterior por exceso de cuidado y pues ahí tengo varios historial que se me fue, ¿no? Chembale, todo lo que acordamos con ellas y con él fue Ichmaya, a través de llamadas telefónicas, a través de mensajes de WhatsApp, a través de mensajes de audio, Tulakal Ichmaya. No nos hablamos en español, aunque seamos bilingües, no nos nace hacerlo, es artificial, bueno, decirles que le kenit anten ich español y sukune, eso es real, ¿sí? Cuando hablo a mi hermano, que también es bilingüe, hispanohablante, mayhablante, nativohablante, maya igual, no lo puedo mirar, me inclino, no lo puedo mirar, no sé, no puedo, no sé si es natural, me siento como artificial, que me maten, como si no fuera yo, malo. Bashulak que ni wateshe, tu yo que le castellano, kupel bala shantikana. Tani sut que tu mentene te insuta shanupele tush kuyuchul tune uchanta le chicho, ¿sí? Una de los capítulos que traduje sobre el pajarear, el ir a ver pájaros, no el pajarear andar caminando sin hacer nada, ir a ver pájaros, ¿no? Que creo que no hay mucha diferencia. Chemba le cati sutalejelo baston uche tiwila ichiletzivo umpelt ich español kuyalke binoculares capítulo que bishkini wali binoculares ichmaya. ¿Cómo voy a decir binoculares en maya? Bishi. Hello patale podía yo hacer un neologismo, pero yo no soy muy fan del neologismo, ¿no? Porque es neologismo mío, pero si mi papá y mi mamá no lo entienden, no tiene mucho caso, no tiene sentido. Y tukliten, chembale kakatiten. Bien, esto me llevó a otro aprendizaje. Creo que es bueno pensar. Escuché que una de las presentaciones de los resultados que hizo Adi hace unos meses, alguien decía, si ya se tradujo al maya, ya puedo saber cómo se dice duna en maya. Yo quiero corregir eso. Creo que hay que decir, ya puedo saber cómo le dicen los mayablantes a las dunas. ¿Me explico? No es lo mismo. Tu me mashane tonik alike dunas. ¿Ese maya? No. Chembale beik alito. Así le decimos los mayablantes, malo. Esto me trajo mucho este recuerdo por tomele katimila binoculares, katitukle bashkin imbete, katitukle wakits ay ki binoculares, helwa unatik in shkichmanal, helwa unatik in sukune, helwa unatik in kike, helwa unatik in wetka halome. Lo comprendrían mis iguales, mis hermanos, mis coterráneos de Quimbila, mis paisanos, como decimos. Creo que no. Yo la palabra binoculares la conocía, creo que a lo mejor en la preparatoria, ¿no? La verdad no conocía esa palabra. Chembale, ¿cómo le decíamos? Aunque no era un objeto común en la comunidad, ese objeto nosotros le decíamos larga vista. Y tampoco inventé un objeto donde puedes mirar de lejos una cosa, no dije algo así.
bastante betae ditzatune bello, larga vista. Y puedo estar seguro, y Sukun Abel, en Kik Estere, el lunático, que mis hermanos Abel y Esther van a comprender esto cuando lo lean, si es que lo leen. Espero que sí. Malo, bello. Bichánico, sí, creo que sí, vamos, sí. Malo. Bien, mal, Ulak Bashan Tiwala, y Chilet, no, ya ven que voy y regreso, no, pues voy a repetir eso para que el caos tenga orden. Letie, Upe Bash Tiwala Shanti, Samuel Ti, Lore Ti, Lilia Ti, Marleni. Lekana Sutesh, Leti Letzi, Ichmayao, Lekek Sutesh, Konesh Kalanke Ulak Bash Kabet Kalanke, Kakele, Mao Setencho Waktal. Maya, tu me lo peba suco yucho, ten ya tu stimulik. Pezzi beta nekesh yanki ich españole minkesh 10 utolole, ich maya kutsaik 15 utolo. No me encanta tanto, ¿no? Uno de los acuerdos que yo tomé con ellos era procurar en lo posible mesurar la longitud de la lengua meta, ¿no? Es decir, el maya, perdón, ¿no? Que el momento de traducir, porque yo he mirado, eso es lo que relataba en maya, que de pronto hay textos cuya versión original en español tiene de pronto 10 líneas y la traducción al maya tiene como 15, eso no me encanta. Basta que igual y que sea parte de la habilidad que tenemos que desarrollar para mensurar esa dimensión. O sea, tampoco tiene que ser exactamente 10, a lo mejor 12 o a lo mejor incluso 9, ¿no? Eso es algo que yo les pedí sin sacrificar la transmisión del mensaje, ¿no? En la medida de lo posible que sea como algo que tenemos que ejercitarnos, practicar y dominar de pronto, ¿no? Retírelo. Ulak Bashan Uchi, bueno, es otra de las cosas con las que me enfrenté en el momento de la traducción. Ulak Bashan Uchi, retírela. Tani Sutikshan, un pelbal, Ichmaye, un pelbal tush kuyalik, veya español. La zarigüeya, parafraseando, la zarigüeya, que comúnmente en Yucatán se le conoce como zorro, pero también como och. Bishkini suti ichmaya levado. ¿Cómo voy a traducir en maya eso? Matupate igual que le och, kaol también och, o le kuyalati och ichmaya. Voy a estar ocheando, ¿verdad? Entonces, basta tibeta, le latan uyalati mashkut anik español. Se lo están diciendo a quien habla español. Kabidi tuklitune igual ti. Mashot anikmaya. Entonces tengo que cambiar la perspectiva, no solamente es traducir, ¿no? Y seguramente, Carlos, pasaste por cosas similares al hacer esto en inglés, ¿no? Me imagino, ¿no? Entonces, basta tibeta, igual tú, letile bachak au ochilo, cuya sarigüeyati, español, tengo que decir esto, kaoltan shango yucatán be zorroe, eso, ¿no? Cambiar la perspectiva. Entonces tuve que hacer eso, y bueno, fue interesante, de pronto estresante, pero de pronto se disfruta también, ¿no? Sobre todo por las fechas, ¿no? Que aquí Ali es muy disciplinada y qué bueno que lo sea, si no estaría Ismael, faltan tantos días para entregar y así, ¿no? Malo, cabeza con malo, entonces había que hacer eso. Entonces fue interesante tener que hacer esto, este cambio de perspectiva, cambio de mirada, desde mirada por parte de un hispanohablante, como la mirada que ya viene de un maya hablante, ¿no? Bashulak, el opato, al igual que, bueno, apunté unas cosas aquí que estoy pasando por alto. Malo, bueno, Bashulak, el opato, al igual que, igual que titeshe, ukaba, letile, ukaba, seguimos con eso, el nombre del, sí, ¿verdad? Malo, ukaba, letile, bash, sutatu, ichmaya, tenitituclatune, cumpel baltu, hatsusianik, el nombre del tushan, ukaba, adi, tela, tela, aquí está, malo. Ukaba letie, donde la naturaleza habla maya, explorando la península de Yucatán, tensu tukaba ichmaya. Y expresado esto, si se dan cuenta, tiene ich voz activa, está en voz activa, tome ich español, achiyabutama que ich voz activa, beshan voz pasiva, malo. Chembaleto ichmaya masuka tan ich voz pasiva. Es muy natural para nosotros hablar en voz pasiva. Y creo que eso se refleja en el título. De título, Yanik Ichmaya, cuya alivia, Tushkutan al Maya, te me lo kustalilio kolkab, Ushishin Baltar, Upetlum Yucatán. Una y otra vez. Y otra vez y otra vez. Upetlum Yucatán y Upetlum Yucatán como la península de Yucatán.
Eso de Petróleo Yucatán, igual tuvo la licencia cada traductora, y el traductor de nombrar la península de Yucatán como le parece muy natural para distinguirlo del estado, hablar de la península, ¿no? Esa es otra decisión que tomamos como cuerpo de traductores. Creo que tomando en cuenta, bien, sí, tomé igual otro aprendizaje. Ya no la Ulak Bashti Kanahe, el Tram, Tingulatera, y Chilotzi, Samuel Canole Tinguila, el Balach, Tiwala Bash le Bala, Tuyala, Shaw, Acabó Shaw, Chupan, no acabó Shaw. Cuando vi Shaw, la verdad dije, ¿a qué se refiere Samuel? Entonces tuve que ir a la parte del español para un poquito revisar a qué se refería con Shaw. Kati wojeta tu aprendí, tincanaje tetziwo, hayan tetziwo, peyuyala altile, cucaracha, Shaw. Mayu el cachi, no lo sabe. Profesor de maya, nativo hablante, ¿sí? Quien bosteza de maya, estornuda de maya y demás, vale Mayu el cachi, Shaw. Socoletín Cajale Yato, Capet Antia Cucaracha. Y eso que tenemos dos nosotros: Shkuruch y Techinatzul. ¿Sí? Ticate Witik, le pregunté, como si nada, le mandé un WhatsApp de Tush Petzidio, de Pishamali, que es Cucaracha de Tacajalo. Catuya de show, para revisar si lo hizo consciente, si no tenía algunas bebidas encima cuando escribió eso. Chembale Catuila de Hachuyo de Bash, Tzitale, Samuel Catuz Atune Bello, show. Aprendí, además de entender que la traducción no tenía que ser por una sola persona, no tenía que ser monopolizada ni tener una sola mirada, cuando el idioma el maya tiene sus formas distintas, ricas, y también no solo a nivel sintáctico, sino también a nivel lexical y semántico, como estamos mirando en el caso de la palabra shot. Min bishawilik, patiktela. Malo, ya no la shot. Bello, malo. Sí, con las preguntas vamos a empezar y Adi es la primera que manda la bomba. Malo. Bueno, como verán, esto ha sido bastante complejo. Y aquí una última pregunta para el maestro Ismael es que, pues, hay casi 800,000 maya hablantes en la península de Yucatán, pero no toda la gente que lo habla lo escribe y no lo lee. Entonces, así como abogada del diablo en este gran proyecto, ¿para qué traducimos a maya escrito si mucha gente maya hablante no lee? Achimalo Adi, le la umpe kachi tu betate Adi le tanki li kusutu li chmaya le tsibo ba kat la yab Mach yap kinya toni vale kabet kubik ka pitugli masho kin ankatak pakote ichilu usutu lichmaya ka khel adi katuya ten patik kyali tene tani tuglike malo kasutu kichmaya kyali adi tene kituglike malo chembale kushtu tej kat animaya tej awel pasho tabi uchu ichmaya ichile maya mako bash katuglik kana wama utswama ma. Sí, un momento que estamos organizando todo esto de poder traducir al idioma maya el material y viendo que tenemos fechas específicas y demás. En un momento hizo un paréntesis, se puede llamar así, Adi, y me dijo, oye, parafraseándola, porque no son las palabras, ella habla mejor español que yo, tanto ya la tele. Oye, Ismael, yo pienso que estoy considerando que es algo bueno traducir todo este material al maya. Eso pienso, pero creo que lo estoy dando por hecho y cuando creo que te puedo preguntar a ti si lo consideras pertinente. Me preguntó eso, ¿no? Porque, no sé, yo pienso que sí, pero a lo mejor tú que conoces mejor la situación del idioma y de los hablantes mismos, ¿crees que vale la pena, que es bueno hacer esto? Entonces voy a recordar aquello que te contesté, ¿no? Malo. Basta igual y que tener malo, cabe tu beta, tenés que tu clique tu la calbal, capacha tu beta, ichmaya, beta, ¿sí? Creo que todo lo que se pueda hacer en maya debe ser hecho. Cabe tu beta, tenés que, para de entrada, ula que tu clique, wajuntul mak, kut anigmaya, vale matu shoke, igual y que matu shoke tu me
Matzabaktie, Upatali, Wow Sutukile, Ukabetale Shokiki. También creo que quien habla maya y no practica la lectura es también probablemente porque no ha tenido la circunstancia para hacerlo. Ulak Bashangituklik, Juntul Mak, Kutanik Maya, Kutanik Shang español, Uyohetzibich español, Helupatal, Ushokikle Maya, Helupata Takutziptike. Todo aquel maya hablante, bilingüe, alfabetizado en español, puede leer y escribir el maya. Bashten tumeletile woho kumiyaho. Y si ustedes miran bien, Tushkutan al maya, tumenukushtalilio kolka, ushinji balta lopetlum yucatán. Una vez que escaneen, van a tener estas palabras, letras ante sus ojos y pueden pronunciarlo ustedes mismos sin ser maya hablantes. Desde luego hay que pulir la dicción, hay que pulir la entonación, hay que pulir los golpes glotálicos y todo esto, pero lo pueden hacer el mismo sistema escritural, básicamente adaptado al maya, que es al alfabeto latino. Tiutali, lebetike helupatale. Ya macho bebeyo, yo la tuk agota tunupetsi ichmaye, katak chao shokikulak valo, katak chao karik ushoke, ushokiktubel, katak chao ukanigutzite. Hay muchos casos de mayablantes que al enfrentarse a un texto se animaron a adentrarse en el conocimiento del maya escrito, de aprender a leer como la idea de leer correctamente, digámoslo así, con toda propiedad, y también de poder escribir en ese mismo idioma, siendo su lengua materna o tener alta competencia en ese idioma, aunque no sea ni siquiera su segunda lengua. Igual, y tú le la el baltun helutaku, sí que Ukanan, Shok, Usuktat Shok, Usuktat Zip, Ichmaya, y también Ulak Basha Kuyesike, Kuyesik, Usutul Ichmayela, Kuyesike, Helupatan, Utzita, Tulaka Levalva Ichmaya. También nos deja claro que todo este contenido rico vertido en este material también puede ser escrito en maya. Bash igual y que, malo caso tu Ichmaya, y si los que están aquí están participando en proyectos relacionados con la lengua cultura, hagan todo porque Kabeteshan Ichmaya, Utzibil, Utanal, Tomewama, tan culpach kuntikle maya, Wachen Petkeshikaslano. Hay que hacerlo en maya porque si no lo hacemos en maya me parece que es una forma de discriminar a mi idioma. Retiro. Bueno, como ven es un tema fascinante y podemos seguir aquí platicando mucho, pero vamos a dejar tiempo para sus preguntas, sus comentarios. Entonces lo preparamos para que tengamos este espacio. Anímense, tenemos unos regalitos para quien pregunte o comente algo. Hola, buenas tardes. Soy Paula Ruiz, soy egresada de la licenciatura de Lingüística, así que también he vivido un poco de eso y soy yucateca, entonces sí, me interesa mucho la lengua maya, aunque yo no lo hable. Entre sus aprendizajes, sus descubrimientos, mencionaba, por ejemplo, lo de la gramática, que lo de ik y kel, que era nuevo para usted, también el tema de la cucaracha, que también es diferente. Para mí todo eso significa, bueno, son características de una lengua viva, sí, que sigue en movimiento, sigue cambiando, sigue adaptándose a la realidad. ¿Usted diría que se sorprendió o fue más como una afirmación de, yo lo sé, mi lengua está viva, yo estoy en ella? Gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Paula. Paula, hola Paula. Oye, qué bueno que estás estudiando lingüística y ser aquí de Yucatán, ¿verdad? Paisana y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Malo. Sí, me sorprendió en el sentido que no me había topado con eso, pero no, yo estoy clarísimo. De hecho, me fascina haberlo visto cuando noto esas cosas. Hay cosas muy interesantes, Paula, ¿verdad? Paula. Sí, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, cuando alguien tiene una herida, es una costra, no sé si me estoy lanzando a otro lado, pero en mi pueblo no podemos hablar de esa costra sin el posesivo. O sea, Uyoshelika, por ejemplo, Uyoshelinwok, etcétera, etcétera, ¿no? Y así lo decimos, ¿no? Sistemáticamente, todos mis hermanos, los de Quimbilá y así, y de otros pueblos, ¿no? Cuando fui a una comunidad y usaron Osh así, desprendido, abstraído, me sorprendió muchísimo, pero me encanta, digo, oye, qué padre, ¿no? Que
yo pensé que no se usa esto por hablantes, otros nativo hablantes, incluso monolingües, o sea, lo que me muestra que no es un falseo, ¿no? Es parte de la competencia lingüística que tiene, y por ser exactamente vivo los prefijos, sufijos, bueno, los clíticos, como seguramente el lenguaje que tú usas, se incorporan luego y hacen ese sustantivo, ese verbo, adjetivo. Es maravilloso, fascinante ese mundo. Gracias. Gracias. Y su regalito. Ah, sí. ¿Se lo damos al final? Sí. Está bien, está bien. Al final sí puedes pasar. Gracias. Sí, vale. Pisha Belesh, Inca Baekati, Tanin Kanik Mayatam, pero no lo suficiente todavía como para hacer la pregunta en maya. Vale, más bien. Mi pregunta es acerca de las nuevas generaciones, los jóvenes de la península que están aprendiendo maya cuando llevan como una generación, pues sin haber sido, o sea, los abuelos sí hablaban maya, pero los papás tal vez no. Si para usted es algo que está pasando como es común, si están como habiendo nuevas generaciones que aprenden esa lengua, y cuál es la diferencia o cuál creería que es la diferencia entre aprenderlo de esta manera como más escolarizada en lugar de haberlo aprendido en la casa como de manera natural. Café, cachi, beisbole, ¿no? Son como dos preguntas parecidas. Ay, perdón. No, está bien, está bien. Solo me gustaría tener respuestas así contundentes y precisas y únicas, fascinante sería, ¿no? Chembale, depende de la comunidad. Otra vez no recuerdo tu nombre, parece que tengo problemas con eso. Katy, mira, Katy, sí, depende de la comunidad en realidad, ¿no? Hay comunidades donde lamentablemente, pues los papás ya es parte de su cultura hablarle en español a sus hijos, ¿no? Entonces, pues no auguro un buen futuro. Me gustaría decir lo contrario, no me pesa decirlo, ¿no? Pero sí hay comunidades donde el idioma es muy fuerte, donde naturalmente le hablan a sus hijos en maya, como en automático, ¿no? Entonces ahí tiene pues una vitalidad mucho mayor el idioma. Podríamos luego hablar de comunidades particulares si quieres después, Katy, pero sí, no hay una respuesta como así generalizada, depende de la comunidad, ¿no? Y depende también de qué tanta competencia lingüística tienen los papás. Son muchos factores, qué escolaridad tienen, a qué se dedican. Por ejemplo, si dedican a la milpa, wow, es no muy seguro, pero muy altamente probable que sigan hablando el idioma, pero se dedican a otras cosas que salen de la ciudad, muchas cosas, ¿no? Bien, ¿cuál es la diferencia entre aprenderlo creo que es como lengua materna o como segunda lengua en un salón? Hay muchas diferencias, ¿sí? Yo le digo a mis alumnos que esto habla en contra porque no estoy vendiéndome como mercancía, ¿no? Pero en realidad es que lo que aprenden conmigo en el salón es limitado, o sea, es limitado, tengo que decirlo y reconocerlo como tal, porque las circunstancias que están en el salón no tenemos cerca un chen, no tenemos cerca un col, no tenemos cerca el luch, no tenemos cerca el canche, no tenemos cerca, ¿no?, el jejelas, hanlo, malo, le hao, le luco, le lumo, malo, minanto, no tenemos esos elementos, ¿no? Entonces ahí vamos llevando el corpus de lo que creemos que debe aprenderse, y ese corpus queda corto, la verdad, o sea, siendo expertos, igual los verbos, y luego cuando leemos algún cuento, entonces aparece de pronto vocabulario que no he enseñado, y digo, por eso hay que leer los cuentos, ¿no? Sobre todo escritos por nativohablantes. No es un tema de discriminación, no es un tema de discriminación, honestamente, a los que no sean nativohablantes, pero hay textos en maya pensados en español. Yo no les invitaría a que lean eso, de verdad lo digo en buen plan, se dice. Lean escritos por mayablantes, pensados en maya, escritos en maya, donde entonces ahí aparecen conjugaciones, aspectos auxiliares que usamos cuando hablamos el idioma, ¿no? Entonces sí hay mucha diferencia. Por eso todo estudiante Katy, sería bueno, Katy, que te instales en una comunidad para que aprendas, pues practiques lo que te enseña la maestra Rosa, pero aprendas mucho más. ¿Sale? Bueno, espero haber contestado las preguntas. Yo quería agregar también a esa pregunta de Katy, y es que a lo largo del proyecto que trabajamos, uno de los lugares donde más gente joven habla maya, niños, y lo están hablando naturalmente, es en Punta Laguna, que es pues como en la frontera entre Yucatán y Quintana Roo. Y ahí
de todos los lugares que estudiamos es donde más jóvenes sí lo siguen utilizando, pero es porque están inmersos en su casa lo hablan, toda la gente lo habla y lo han defendido mucho. Y también uno de los grandes hallazgos de este proyecto en general, en el libro y en el resto de lo que les comentaba de más trabajos que hicimos, fue que así como se está degradando el ambiente, se está degradando la lengua. Están completamente unidos. Eso yo no lo sabía antes. Eso lo descubrimos con todas estas investigaciones. Entonces, creo que así como este libro invita a que conozcamos, a que cuidemos, puede ser una visión pues externa, donde con mucho cuidado se hizo la traducción, que bien pudo haber sido al revés, ¿no? ¿Qué tal que ellos hubieran escrito el libro y uno lo traduce a español? Ahí sería otro contenido muy interesante que deberíamos hacerlo propio. Si es algo que quería comentar, pero adelante. Entonces, eso también, o sea, el libro invita a eso, a que cuidemos más, pero así está completamente ligada a la parte ecológica con la parte cultural, específicamente con la lengua maya. Hola, soy Gabriela Mendoza. Quisiera felicitarles, la verdad es que me parece fantástico. Ahorita la presentación que nos están haciendo es súper bonita, pero sí quiero felicitar a Adi particularmente, bueno, Ismael también, obviamente, por todo lo que nos has platicado, pero la coordinación de este proyecto me parece increíble y desde el momento que me invitaste vi la gran cantidad de puntos que se asoman y este es uno de los productos a lo mejor más visuales, ¿no? de lo que yo conozco dentro de este proyecto. Pero me parece que el contenido del libro aborda una gran cantidad de características que habitan en Yucatán. Y me gustaría que nos platicaras, Adi, un poquito más de cómo vas a mover este libro. También estoy viendo aquí la impresión de la Ceiba, que es la narradora de varios de los videos, de todos los capítulos, y que están en español, en maya, no sé si en inglés también, en inglés. Yo vi los de español, ¿no? Que me encantaron, vi por ahí unos en maya, que me encanta escucharlo, pero pues sí, no entiendo nada. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito más, Adi, de cómo se va a mover. O sea, creo que en la academia a lo mejor es mucho más fácil para nosotros irlo descargando, compartirlo con nuestra comunidad, pero veo que tiene un contenido muy importante para atender justo las comunidades locales, para que conozcamos todos los ecosistemas y las interacciones que tenemos como sociedad desde distintos sectores y desde distintas raíces culturales. Entonces me parece que el impacto que puede tener este libro es muy amplio. Me queda claro que en la academia a lo mejor es más fácil y me imagino cómo lo moverás, pero cómo estará moviéndose para las comunidades para que tenga justamente esta utilidad, ¿no? Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, Gaby. Bueno, ya hicimos una parte en la entrega de resultados. Fuimos a cada sitio, hicimos una especie de festival para devolver esos resultados. Sin embargo, pues es una cuestión de seguir y seguir y seguir. Últimamente, con la ayuda de Félix, que es como el máster de la divulgación del proyecto, pues es entrarle a redes sociales para llegar a públicos más amplios. Sé que esa no va a llegar tal vez a mi tía Betty, que es la hermana de mi abuelita, que no va a ver internet, no tiene ese acceso, pero vamos llegando poco a poco, ¿no? Creo que también pues, es como invitarles a ser parte de un gran equipo y que se vaya difundiendo desde... Si te gustó, pues compártelo por favor. También pensamos que podemos, pues a través de las instituciones que participaron, de la Comisión Nacional Forestal, junto con sus canales, también por ahí que vaya avanzando el libro y pues está abierto a la creatividad que vayamos teniendo. Creo que es importante que, como tú bien dices, salgamos de nuestra pequeña burbuja de la universidad y ir más allá. También por eso creo que es fundamental el trabajo que se hizo para hacer un video de cada capítulo, que esa es otra forma de llegar a través de los sonidos, ¿no? Ya no es leído, sino es a través de
de un medio audiovisual. Entonces, creo que esa es la apuesta, pero está súper abierto a todas sus recomendaciones, sugerencias, propuestas. Gracias, Gaby. Hola, hola. Villa Belech y Cava Lilia. Y mi pregunta es, ahora que hablaban de interpretación y traducción, ¿qué opinan sobre estas frases construidas, que me parece que fueron traducciones casi literales, que se utilizan mucho popularmente como el malopkin o el inlakech? Si creen que son una forma de acercarse al idioma o por el contrario creen que es una mala práctica que pues, de alguna forma degrada el idioma. Malo. Lilia. Ma pati kivali tene achuhaile ma usintane. Bueno, personal no me encanta, ¿no? Tú me igual y que igual si tumbalo veis malo que es intento por saludar en maya como sintiendo que no tenemos un buenos días, pues entonces hay que traducir, pero la verdad tenemos el buenos días tiene el objetivo de saludar a la persona de enfrente, ¿no? Y hace unos días, ¿qué? 2 semanas, 3, no sé, algo así, hicimos un conversatorio donde abordamos ese tema y éramos 4 hablantes de maya, creo. Pues hicimos sin querer hicimos una lista como de más de 20 distintas formas de saludar, ¿no? Entonces yo creo que sería mejor pues divulgar los saludos propios, ¿no? De nosotros, ¿no? Que los hablantes de inglés saluden con sus formas en inglés, está muy bien. Que los de alemán lo hagan en alemán, los de rarámuri en rarámuri, los de quichua en quichua, los de mapudungún en mapudungún y los de maya pues en maya, ¿no? Como lo hacemos tal cual los que hablamos el idioma, ¿no? Si te agrada el idioma, no sé si decirlo así, lo que sí puede generar es esa parte que sí lamento, que de pronto bueno, en realidad los que somos bilingües, hablamos maya y español, no tuvimos la oportunidad en la escuela de reflexionar nuestro bilingüismo, de entender nuestro bilingüismo. Y como muchas veces no entendemos nuestro bilingüismo, sucede entonces que si el malopkin es dicho por estudiantes del SIL, por ejemplo, o estudiantes de la UNAM, o estudiantes de la ENA, no sé, pues esos estudiantes tienen un estatus, son universitarios, son sabios, ¿no? Digo, son conocedores, ¿no? Y entonces ese estatus que tienen hace que muchas veces las expresiones que usan sean como una forma legitimada porque vienen de conocedores estudiosos del idioma, ¿no? Entonces a veces hay maya hablantes que se compran el malopkin porque es que ese estudiante de la ENA dice malopkin y pues ellos estudian el idioma, saben maya, saben la verdadera maya. O sea, cuando no entendemos el bilingüismo y no nos entendemos mayas, no tenemos la sensibilidad de mirar la riqueza que tiene nuestro idioma. Entonces podemos caer en esto y eso sí, de alguna manera sí genera una situación no positiva, diría yo, tratando de seleccionar las palabras, ¿no? Entonces yo invitaría a que escuchemos cómo naturalmente los mayas nos saludamos para entonces sí divulgar estas formas y así otras cosas, ¿no? Y también eso no solamente es para que los que no sean maya hablantes sepan cómo los mayas lo hacemos, pero a la vez también para respetar a quienes son maya hablantes y usar las formas propias de ellos, ¿no? Entonces, creo que lo que tipa lo pata o al igual que yo colegio Lidia, ¿vale? Ya tenemos un minuto. Igual por ahí ella quería, tengo que con ellas dos. Bueno, muy rápido, tenemos 3 minutos. Excelente. Muy breve. Además de felicitarlos, maestro, un gusto escucharlos. Sumarme a lo que tú decías y una pregunta que ella tenía que es como maestra de escuela. ¿Qué medidas están tomando o si ya tienen acciones, Adi, para difundirlo en escuelas públicas, privadas, internacionales y no nada más a nivel estatal y local, sino incluso nacional? Y tú sabes que yo soy una ferviente creyente en las alianzas. Si ya están tomando esas medidas para hacer alianzas con la Secretaría de Educación local y nacional, con hoteles, con la Cámara de Comercio, o sea, yo creo que se puede hacer saber
en la industria, ¿no? Los corredores cuando está Bepensa o Bondé empacando, pues proyectarlo y tener unos videos, porque lo que no conocemos no lo queremos y lo que no queremos no respetamos. Ya iba la lengua y ya iba el medio ambiente. Entonces, yo creo que aquí habremos quienes podemos sumar para impulsar esas alianzas. Felicidades. Muchísimas gracias, María. Pues te tomaremos la palabra. Sí, ¿verdad? Y creo que Muchas aquí gracias. terminamos con ella. ¿Terminamos con ella o? Dios bueno. Isabel Esch, Incabae Jimena, igual estudiante de Maya, del CIL. Mi pregunta es sobre la traducción, porque al inicio mencionaron que se tenía pensado que solo usted haga la traducción, y entonces ya se formó un equipo por el tema del tiempo. Entonces la pregunta es si cuando se estaban poniendo de acuerdo para eso, decidieron como que lo ideal fuera que cada quien tenga su traducción primeramente y luego entre todos se cheque, por ejemplo, creo que fue por temas, ¿no? Por ejemplo, que el tema que tradujo Lilia, me acuerdo por Lilia, lo chequen entre todos y si hay alguna cosa que puedan cambiar o mejorar, se haga. Pero ya después me puse yo misma a contestar la pregunta y pensé que a lo mejor lo que pensaron ustedes fuera que se mantuviera pura como la traducción de cada persona, ¿no? Como para no invadir entre cada uno pues su forma de vivir la lengua, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? ¿Fue por tema del tiempo que dijeron no, se hace la traducción de cada quien y ya se queda? ¿O? No, sí, creo que, sí, gracias por la pregunta. Creo que lo comenté, pero tal vez muy rápido. Ya ni sé qué dije en maya, qué dije en español. A lo mejor por ahí está. No, la metodología que se usó es esto, ¿no? Que ellos tuvieran su propia versión, escribir el mismo sistema escritural. ¿Que nos queda cuánto tiempo? Bueno, entonces, quien pasó su mirada como el responsable del equipo de coordinadores fui yo, no fuimos todos. Que eso sí es cierto, hay un tema del tiempo, pero también la verdad tengo que decir, no podríamos ponernos de acuerdo si lo hacemos así, de verdad. Porque pues cada quien tiene su propia forma. Ahí de pronto alguien va a decir, ¿sabes qué? Y que él no está bien, no, te va a empezar el relajo, ¿no? Porque también hay que tener esa sensibilidad de entender, bueno, ya se gramaticalizó ahí, etcétera, y así, ¿no? Entonces soy yo quien de pronto cuando observé algo no les dije cambien, sino que de pronto, oye Lilia, me parece que revisa un poquito, si estás convencida de esa versión, te parece natural, adelante, ¿no? Más que nada para que lo reflexione un poquito y observaciones, pero respetando al final la decisión de cada traductor. Y creo que ya tenemos que ir. Pues muchísimas gracias a todas y todos. De verdad, muchas gracias, profesor, por también tomar este proyecto con tanto cuidado y con tanto cariño. Y quienes preguntaron, tenemos sus regalitos. Si quieren, nos vemos aquí afuera porque hay otras, conversaciones, pero que disfruten mucho la Filey y Calanta Bay. Recuerda que puedes escanear lo que está ahí en el fondo para tener acceso.